Bueno, y los viernes solemos tener el espacio este tan lindo que siempre estamos aprendiendo y disfrutando, que tiene que ver con el INTA, pero bueno, como hubieron muchos feriados, lo trasladamos al día martes y hoy tenemos nuevamente este espacio de INTA donde la tenemos a Silvina Rubi, bienvenida, ingeniera ambiental, que eso ya quiero que me expliques un poquito, bienvenida a Cultura Inquieta, ¿de qué se trata esto? Que me decías que es una carrera muy nueva, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, que tengan buenos días. Y sí, es una carrera nueva, la ingeniería ambiental, se estudia en algunos lugares del país, yo estudié en la ciudad de Bariloche y es una carrera nueva que tiene una salida laboral muy amplia. En este momento yo estoy haciendo un doctorado por CONICET en ciencias biológicas, pero bueno, la salida laboral es amplia en energías renovables, en lo que es los diferentes tipos de gestiones ambientales de las empresas y demás. Es una carrera muy interesante. Qué importante, y obviamente esto, venimos a hablar de algo que está súper relacionado, que es un poco, yo voy a decir, es largo el título de lo que vamos a hablar, pero es muy importante que entendamos de qué va. Esto es, estrategias de biorremediación de suelos con pasivos mineros en la localidad de La Planta, ahí al lado de Maralles. No, biorremediación de suelos. Es como mucha palabra, pero estaría bueno que lo desglosemos y expliquemos a la gente de qué se trata. ¿Te parece? Sí, me parece genial porque es importante lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente y con esto de recuperar aquellos lugares que están contaminados. Entonces tenemos que la biorremediación viene de vida. Nosotros utilizamos plantas, microorganismos o hongos, se pueden utilizar. Y remediación es la recuperación. Entonces se utilizan las plantas, los microorganismos hongos para recuperar sitios que están contaminados. Bien. ¿Por qué están contaminados? Por las actividades antrópicas. En este caso, en donde nosotros trabajamos, por las actividades mineras. Bien, ahí recordemos que La Planta había una explotación minera, hay un poblado muy interesante. Los que por ahí van a Chepes y frecuentemente se van a acordar que muchos chicos y muchas personas están pidiendo agua en la localidad de La Planta, porque bueno, ahora creo que el tema del agua está resuelto, sí, pero históricamente es un lugar donde hubo bastante problema con el tema de hacerle llegar agua y demás. ¿Qué contaminantes dejó esta minera y cuál es el trabajo que hacen? ¿Con qué trabajan? Bueno, para entender un poco, la planta se llama, ese nombre deriva que era una planta de tratamientos, o sea, se llevaba el mineral de la explotación minera en tren hasta la planta y se hacían el lavado para extraer oro y plata. Bien. Lo que quedó en ese sitio fue el residuo mineral con otros metales y con otros minerales. Entonces, no sé si se ven algunas de las imágenes, se ve que el suelo está rojo y no se ve un suelo normal porque es un residuo. Bien. Tiene metales pesados, tiene metaloides, o sea que son arsénico, cobre, cadmio, plomo, zinc principalmente, que afectan tanto a la salud humana como al ambiente. Bien, ahí estamos viendo en pantalla una jarilla, qué bonita, cómo está, en floración, hermosa. Sí, esa es una de las plantas que nosotros llevamos para hacer lo que es biorremediación. Entonces, en este sitio, cuando la minera cesó su actividad, dejó como estaba, digamos, entonces quedó la contaminación en el ambiente. Bien. Lo que nosotros hicimos, o sea, para tratar de explicarlo corto, son varias etapas. Primero se identificó el problema, que es un sitio que está contaminado. Bien. Después se caracterizó el lugar, dijimos, bueno, ¿qué contaminantes hay? Son estos metales que te comentaba, y eso hace que tenga un pH muy ácido, claro, como si fuera el del limón, un jugo de limón. Bueno, tiene un pH muy ácido, entonces ahí no pueden crecer las plantas. Lo tercero que dijimos, bueno, nosotros vamos a hacer estrategia de biorremediación. ¿Han plantado sorgo? Quinoa también. Quinoa. Eso, ahora después te explico por qué. Pero entonces la tercera etapa es probar con estas plantas que lo que hacen es, el contaminante está en el suelo y la planta lo absorbe y lo metaboliza. En este caso, como son metales, no se pueden metabolizar. Pero se extrae. Se extrae, entonces pasamos de tener el metal en el suelo, ahora en la planta. Bien. Ahora bien, nosotros participamos dentro de un proyecto de la Unión Europea con 10 países más, que se llama Horizonte 2020, en lo que se llama circularidad, o sea, el metal está en el suelo, pasa a la planta y si eso no lo tratamos, ¿ahora qué hacemos? Claro, o sea, tenemos el contaminante en plantita ahora. Claro, ahora pasamos a tener del suelo a la planta y lo acumulamos ahí. Entonces, lo que propone este proyecto es
cosechar, por eso ahí vemos un cultivo, porque se cosecha más rápido, que es en ese caso la soja, cosecharlo, secarlo, se hace unos pellets que son como alimentos de perro, eso se reduce su volumen y se lleva una tecnología que la desarrolla en este caso Alemania, que lo que permite es extraer el mineral, el metal, el contaminante y generar bioenergía. Del pellet. Del pellet. Bien, perfecto. O sea que la circularidad va desde, perdón que lo trato de pasar en blanco, desde el cultivo que tiene la capacidad de extraer esos minerales nocivos de la tierra, el secado de ese cultivo, el procesamiento para hacer un pellet y ese pellet luego, generando energía calórica seguramente, lo que hacen es poder extraer estos agentes contaminantes y se cierra el círculo, digamos. Exactamente. Increíble. Nosotros estamos en una etapa de investigación que es muy importante porque a veces la investigación uno piensa que solo se queda en el laboratorio. Y este trabajo del equipo es muy importante porque se fue al sitio contaminado y se ensaya en ese lugar, en donde las condiciones son particulares y vemos si las plantas, por eso las imágenes de... Sí, estaba viendo la quinoa, sí. Y es porque podemos mostrar que crecen y también crecen porque nosotros a ese suelo contaminado le agregamos el compost y la dolomita, que eso fue para mejorarlo, agregarle materia orgánica y mejorar su pH. O sea, claro, y con el compost mejoraron también la estructura, digamos, de la tierra para que tenga la capacidad de desarrollo radicular las plantas. Lo que pasa con las nativas, que tienen un crecimiento más lento, son arbustos, pero es muy importante que estén ahí porque le dan una estructura al suelo y esa estructura evita que ese suelo se erosione. Si se erosiona, ya sea por los distintos factores, el viento, cualquier factor externo, la contaminación se va trasladando a distintas áreas. Entonces, las plantas que estén en un sitio, o sea, la fitorremediación, lo que hace es que le da estructura al suelo y evitamos que se lixivie o se erosione y traslade el contaminante a otro sitio. Cuando hablamos de estructura en el suelo, quiere decir la tierra, el suelo tiene que tener una estructura, digamos, esponjosa y demás, porque si no, si es arcilloso, eso con la erosión empieza a volar esa tierra, digamos. Entonces la estructura, raíces y demás, lo que hacen es que el suelo esté contenido en un espacio y aparte le dé lugar a las raíces a crecer, ¿no? Obviamente, en los cultivos que vienen. ¿Qué se viene ya? Porque me comentabas que siguiendo de la mano con el cuidado del medio ambiente y por ahí a los agricultores esto les tiene que importar y mucho. 1, 2 y 3 de noviembre en Mendoza se viene un simposio. Exactamente, vamos a tener el simposio de residuos, que es un espacio de intercambio muy importante, justamente en las fechas que nombrás, en la localidad de Mendoza, y es un espacio de intercambio, ya sea académico, desde el lugar productivo para entidades gubernamentales, no gubernamentales, donde se va a fomentar la difusión, la generación, el compartir información respecto a la gestión integral de los residuos agroindustriales y agropecuarios. Bien. Cuando hablamos de gestión integral, lo que nos queremos referir es a cuando existe un residuo, principalmente, es poder darle valor a ese residuo, o sea, volver a incorporarlo a la cadena productiva. Claro, volver al ciclo virtuoso de la economía circular, digamos, de cómo hacemos, voy a hablar desde el campo por ahí. Estamos hablando de la gestión de residuos desde el triple lavado, arrancamos desde el triple lavado cuando lavamos un recipiente, hasta qué hacemos con el tarrito, hasta después ese tarrito, esa botella, ese bidón, ¿se puede reutilizar? ¿De qué manera y para qué? Sí. O se puede procesar, ¿no? Por ejemplo, digo... Sí, bueno, desde el INTA hay muchos investigadores que desarrollan un montón de lo que tiene que ver con investigación relacionada a estos subproductos y a esta reincorporación. Nosotros en particular lo que trabajamos fue la utilización de este compost que lo desarrolla el PTA, que es de acá de San Juan, el Parque Tecnológico, y fue desde ese lugar es que nosotros nos participamos al simposio, que es cómo ese compost nos ayuda a mejorar este suelo que está contaminado. Entonces eso es muy bueno, le damos un valor a ese compost y a la dolomita también y mejoramos el suelo. Bueno, Silvina, realmente te agradezco muchísimo, es muy corto y hay para hablar mucho más. Y qué interesante saber también que está en oferta y existe esta ingeniería ambiental que por ahí muchas veces no sabemos por dónde encarar y es muy importante. Te agradezco mucho la visita. Muchas gracias y por último nos invito a todos a que tengamos conciencia con lo que respecta al cuidado del ambiente, a su protección y a todos que empieza desde casa. Así es. Y como ya saben, tienen abiertas siempre las puertas de INTA
de todas sus estaciones experimentales. En este caso ya empezaron a repartir semillas como sucede en esta fecha, pero también si tienen alguna consulta respecto al suelo, a sus cultivos y demás, tienen a los técnicos, a los ingenieros para evacuarles las dudas y obviamente los productores ya lo saben, INTA siempre los acompaña. Vamos a continuar de la mano de Germán.